Olvida todo lo que crees saber. Borra de tu mente esa imagen caricaturesca del anciano bronceado, del seductor simpático que repetía frases pegadizas en la televisión mientras sonreía con picardía. Esa es solo la máscara final, el disfraz que eligió para despedirse del mundo. Pero el hombre real, el que se escondía detrás de las gafas de sol y los titulares de prensa rosa, era una criatura mucho más compleja, oscura y fascinante. Estamos a punto de adentrarnos en una historia que supera cualquier guión de ficción. Una vida marcada por la tragedia, la sangre, el poder, el secuestro y una obsesión incontrolable por desafiar a la muerte. Quédate, porque lo que vas a escuchar no es solo la biografía del padre del cantante más famoso de la historia. Es el relato de un hombre que miró al abismo de una guerra fratricida, que sostuvo la vida y la muerte en sus manos enguantadas de cirujano, y que cuando todos esperaban que se marchitara en un asilo, decidió engendrar vida rozando los 90 años. Prepárate, porque vamos a destripar los secretos de una dinastía que ha controlado la narrativa de este país durante medio siglo. Esta es la verdad desnuda, cruda y sin censura de Julio Iglesias Puga. Antes de que nos sumerjamos por completo en este torbellino de emociones, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad de apasionados por las historias más impactantes. Si todavía no lo has hecho, corre, suscríbete ahora mismo a Teras de Salseo y activa esa campanita para no perderte absolutamente nada de lo que os vamos a contar, porque te aseguro que cada vídeo es una auténtica primicia. Y antes de continuar con esta fascinante revelación, me encantaría saber de vosotros. Déjame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás viendo y cuál es tu primera impresión de esta historia que apenas comienza. Vuestra participación es crucial para nosotros. Imagina por un momento nacer en una España que ya no existe. Una España de tierra mojada, de silencio y de tradiciones férreas. Corría el año 1915. En la ciudad de Orense llegaba al mundo un niño destinado a romper todos los esquemas, aunque nadie lo supiera todavía. Julio no nació en cuna de oro. Aunque la historia luego quisiera adornarlo, nació en el seno de una Galicia rural, profunda, donde el apellido y la propiedad de la tierra dictaban quién eras y quién podías llegar a ser en aquel entonces. Pero él tenía algo diferente en la mirada, una chispa de ambición desmedida que no encajaba con la lluvia mansa de su tierra natal, o sea, era algo que no era común. Es que, en serio, tenemos que entender el contexto para no juzgarlo a la ligera en estos momentos. Creció sabiendo que la vida era una lucha constante, una batalla diaria por cada palmo de existencia. No había espacio para la debilidad, para la queja fácil, ni para rendirse ante el primer obstáculo. Desde muy pequeño absorbió esa dureza del carácter gallego, esa capacidad de resistencia indomable que años más tarde le permitiría sobrevivir a un agujero oscuro durante 20 días sin perder la cordura ni un ápice de su dignidad, que me parece alucinante, la verdad. Pero antes de llegar a ese infierno particular, tuvo que atravesar otro, el de una nación rompiéndose en pedazos de la forma más brutal. La juventud de Julio, esos años que deberían haber sido de despreocupación y descubrimiento, quedó marcada a fuego por el estallido de la Guerra Civil Española en el año 1936. Aquí es donde la biografía oficial suele pasar de puntillas, lo sé, intentando dulcificar los hechos o simplemente omitirlos, pero tú y yo, los que estamos aquí para desenterrar la verdad, vamos a detenernos y a mirar de frente. Él no fue un espectador pasivo, como muchos intentan hacernos creer. Los registros históricos y las memorias familiares, esas que a veces se intentan esconder bajo la alfombra del olvido, nos dicen que la familia Iglesias no se quedó al margen, no pudo. Su tío, un hombre de su tiempo, dejó escrito en sus memorias, tituladas «Mi suerte dijo sí», la realidad cruda y sin adornos de aquellos días de caos y destrucción. No hubo neutralidad posible en una España que se devoraba a sí misma. No se podía ser tibio, o estabas con unos o estabas con otros. Julio vivió sus años universitarios, esos que deberían haber sido de fiesta y de primeras veces, rodeado de miedo, de hambre y de una polarización extrema que deshumanizaba. Mientras su hijo, décadas después, cantaría al amor y al hedonismo en una España de color y libertad, el padre se forjó en el blanco y negro más oscuro del frente y la retaguardia, con la muerte como compañera de viaje. Imagina, por un instante, el sonido ensordecedor de los bombardeos, el hambre atroz que atenazaba el estómago y la incertidumbre constante de no saber si verías amanecer al día siguiente, si tu familia seguiría viva. Se alinearon con el bando sublevado, navegando las complejidades de una lealtad que, en muchísimos casos, era pura supervivencia,
una forma desesperada de agarrarse a la vida. Y aquí quiero que te detengas y pienses, con toda la sinceridad del mundo, ¿cómo te cambiaría a ti ver la muerte de tan cerca a los 20 años? ¿Crees que serías la misma persona después de ver cómo tus amigos caen o cómo tu país se convierte en ruinas entre tus manos? Esa alegría de vivir que mostró de viejo, esa imagen de papuchi y vividor que todos recordamos, no era ingenuidad, no era una pose vacía, era la respuesta rabiosa, visceral, de un superviviente nato. Era la actitud de alguien que sabe que cada segundo de placer, cada risa, cada copa, es un robo descarado a la muerte, a ese abismo que ya había mirado de frente. Tras el conflicto, con el país convertido en un solar de escombros físicos y morales, Julio se trasladó a Madrid, una ciudad herida que luchaba por levantarse. Pero él no llegó para ser uno más, no, eso no encajaba con su ambición. Llegó con el hambre del que quiere comerse el mundo antes de que el mundo se lo coma a él, con la urgencia de quien ha visto lo peor y ahora quiere lo mejor. La capital necesitaba médicos con urgencia, y él, con esa mente estratégica que lo acompañaría toda su vida, eligió una especialidad que le daría un poder inmenso en aquella sociedad del nacionalcatolicismo, la ginecología. Piénsalo bien, la verdad, en una España donde la familia numerosa era la base del sistema, casi una obligación patriótica, y donde el médico era una figura de autoridad incuestionable, el hombre que traía a los niños al mundo tenía, literalmente, las llaves del reino, controlaba la vida misma. Julio Iglesias Puga no tardó en destacar, y no solo por su habilidad con el bisturí, por su precisión quirúrgica, sino por su arrollador carisma y su facilidad para conectar con las personas. Se convirtió en uno de los ginecólogos más jóvenes y brillantes de la seguridad social y, rápidamente, de la sanidad privada de la época. Su consulta en Madrid dejó de ser un simple despacho médico para transformarse en un centro de peregrinaje, un punto neurálgico donde se tejían redes y se intercambiaban favores. Las mujeres de la alta sociedad, las esposas de los ministros, la burguesía emergente que quería olvidar la posguerra, todas pasaban por sus manos, confiándole sus miedos más íntimos y sus esperanzas más grandes. Él escuchaba sus secretos, atendía sus temores y poco a poco iba tejiendo una red de contactos inquebrantable, una tela de araña de influencias que lo harían poderoso. Sabía cosas, muchas cosas, y en una dictadura, la información y las relaciones valen más que el dinero, creedme, mucho más. Fue en este ascenso vertiginoso hacia la cima social donde su destino se cruzó con el de María del Rosario de la Cueva y Periñat. La llamaban Charo, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque es el clásico choque de trenes que define a las grandes dinastías. Él era el médico de provincias, brillante, trabajador incansable, con el barro de Galicia aún en las botas metafóricas, un self-made man en toda regla. Ella era la aristocracia, el apellido compuesto, el linaje inmaculado, la tradición personificada. Dicen las malas lenguas, esas que todo lo saben y todo lo cuentan, y los biógrafos más afilados, que la economía de la familia de Charo no pasaba precisamente por su mejor momento en aquellos años. Una nobleza venida a menos, rica en apellidos y títulos nobiliarios, pero necesitada de seguridad económica y de un futuro estable. La unión entre el médico exitoso y la joven de buena familia fue, en muchos sentidos, el pacto perfecto, un matrimonio de conveniencia que funcionó a la perfección. Él ganaba el estatus social que su ambición anhelaba, la entrada definitiva en los salones más exclusivos y las cenas más importantes de Madrid. Ella ganaba la estabilidad y el futuro asegurado junto a un hombre que parecía imparable, destinado a la grandeza. Se casaron y formaron lo que, de cara a la galería, era la familia perfecta, la estampa ideal de la España de la época. De este matrimonio nacieron dos hijos, Julio José en el año 1943 y Carlos en el 1945. Pero no te dejes engañar por las fotos de estudio, esas sonrisas posadas y los vestidos impecables. La dinámica dentro de esa casa respondía al modelo patriarcal más estricto y asfixiante de la época, un reflejo de una sociedad aún muy conservadora. El doctor era la autoridad indiscutible, el proveedor, el hombre que salía de casa al amanecer y volvía agotado tras jornadas interminables en el hospital, un referente inalcanzable. Charo se encargaba de la educación de los niños y del hogar, manteniendo las apariencias de una vida doméstica impecable y sin fisuras. Pero bajo esa superficie de normalidad burguesa, el doctor Iglesias ya mostraba rasgos de una personalidad inquieta,
insaciable, que buscaba siempre más. Documentos oficiales de la época, como el Boletín Oficial del Estado del año 1954, los sitúan en puestos de responsabilidad política en diputaciones provinciales, lejos de conformarse con la medicina. No se conformaba con ser el mejor médico, no, quería estar en el engranaje del sistema, en el lugar donde se tomaban las decisiones importantes. Era un hombre del régimen, respetado, conectado, que acumulaba capital social y económico con una visión de futuro casi profética, con una astucia tremenda. Sabía que los tiempos cambiarían, que la sociedad evolucionaría, y él quería estar preparado para cualquier eventualidad, siempre un paso por delante. Pero la vida familiar, a pesar de la imagen exterior, no era un camino de rosas. La exigencia sobre sus hijos era máxima. Se esperaba de ellos que siguieran el camino del orden, del estudio riguroso, del éxito convencional, sin desviaciones. La audiencia, absolutamente nadie en esa casa, podía imaginar que el hijo mayor, aquel chico delgado que soñaba con ser portero del Real Madrid, acabaría convirtiéndose en el artista latino más influyente de todos los tiempos. Y mucho menos que ese éxito descomunal del hijo sería, paradójicamente, la causa de la mayor pesadilla del padre, el punto de inflexión que lo cambiaría todo. Durante los años 60 y 70, mientras Julio hijo comenzaba su ascenso meteórico tras el accidente que truncó su carrera deportiva de forma cruel, el doctor Iglesias seguía siendo el pilar inamovible de la familia, el referente para todos. Sin embargo, la fama del hijo empezó a eclipsar al padre, a devorar su identidad. De ser el doctor Iglesias, pasó a ser conocido como el padre de Julio, y eso, para un hombre con su ego, con su trayectoria intachable, debió ser un trago agridulce, una mezcla de orgullo inmenso y una dolorosa pérdida de identidad propia. Se convirtió en el gestor en la sombra, el consejero sabio, el hombre que veía cómo el apellido Iglesias se transformaba en una marca global, imparable, deseada en todo el mundo. Viajes, lujos inimaginables y una exposición mediática que empezaba a crecer peligrosamente, sin control. La riqueza de la familia ya no era un secreto de la alta sociedad madrileña, un susurro entre paredes, sino una ostentación pública, una exhibición que a veces podía resultar peligrosa. Y en una España que transitaba hacia la democracia con muchas heridas abiertas, el dinero y la fama eran un imán para el peligro, una atracción fatal para aquellos que buscaban rédito en el caos. Aquí quiero hacerte una pregunta clave y quiero que me respondas con sinceridad absoluta en los comentarios, porque me interesa mucho tu opinión. Si tú fueras un padre que ha construido todo con esfuerzo titánico, con sudor y sacrificio, ¿sentirías celos del éxito mundial de tu hijo? ¿O serías capaz de mantenerte humildemente en un segundo plano, disfrutando de su gloria? Es difícil saberlo hasta que no estás ahí, ¿verdad? La vida parecía sonreírles, todo era perfecto. Éxito, dinero, reconocimiento mundial, una familia que lo tenía todo. Pero el destino tenía preparada una trampa cruel, una trampa que partiría la biografía de Julio Iglesias Puga en dos mitades irreconciliables, una antes y otra después. Todo cambiaría en el invierno del año 1981. El frío de diciembre traería consigo la oscuridad más absoluta y el terror. Todo cambiaría en el invierno del año 1981. El frío de diciembre traería consigo la oscuridad más absoluta y el terror. Para entonces, su hijo Julio ya era una superestrella intocable. Llenaba estadios en todo el mundo y vivía en Miami, un símbolo del triunfo sin límites. Pero esa fama tenía un precio altísimo, una factura brutal que se la pasaría al eslabón más accesible de la cadena. Su padre, el doctor Iglesias. Él se había convertido en un objetivo de alto valor, el padre del hombre que lo tiene todo, la presa perfecta para aquellos que buscaban financiación a través del terror, o sea, es que es una realidad aplastante. El 29 de diciembre de 1981, la organización terrorista ETA político-militar puso en marcha una operación que helaría la sangre de todo el país. No usaron la fuerza bruta al principio, no. Usaron la vanidad y el amor de padre de la forma más cruel. El secuestro se ejecutó mediante un engaño vil, una trampa psicológica diseñada para bajar sus defensas y anular cualquier sospecha. Un comando se hizo pasar por un grupo de periodistas internacionales. Le dijeron que querían entrevistarlo, que querían saber más sobre el padre del gran artista, el fenómeno mundial.
Y el doctor, siempre afable, siempre orgulloso de la carrera de su hijo, accedió sin sospechar nada. ¿Cómo iba a imaginar que esos micrófonos y esas cámaras eran en realidad el preludio de su cautiverio? Lo interceptaron en plena calle, a plena luz del día en Madrid. Fue un golpe maestro del terror, calculado al milímetro. Lo metieron en un coche y comenzó un viaje hacia lo desconocido, hacia la oscuridad más profunda. Lo sacaron de Madrid, lo alejaron de su zona de seguridad, de todo lo que conocía, y lo trasladaron hasta un zulo excavado en la tierra, en la localidad de Trasmoz, en la provincia de Zaragoza. Fijaos en este detalle geográfico porque es crucial y aterrador. ETA los sacó del País Vasco, demostraron que podían operar, secuestrar y esconder a una figura pública en cualquier punto del territorio nacional. Aquello rompió todos los esquemas de seguridad de la época. Si podían coger al padre de Julio Iglesias en Madrid y llevárselo a Zaragoza sin que nadie se enterara, nadie estaba a salvo. Durante 20 días interminables, Julio Iglesias Puga dejó de ser el doctor prestigioso, el hombre de contactos, para convertirse en un bulto, en una mercancía humana encerrada en un espacio minúsculo, húmedo y claustrofóbico. Las condiciones del cautiverio fueron de una dureza psicológica que tú y yo difícilmente podemos imaginar, una tortura silenciosa y constante. El doctor, un hombre acostumbrado a la actividad frenética, a los quirófanos, a las cenas de gala, se vio reducido a la inmovilidad absoluta. No sabía si era de día o de noche, no sabía si su hijo pagaría el rescate, no sabía si al abrirse la puerta sería para darle comida o para pegarle un tiro en la nuca. Eran los años de plomo, y los secuestros de ETA a menudo terminaban en ejecución si las exigencias no se cumplían al milímetro. Imagínate despertar y no saber dónde estás, la mente jugando malas pasadas. El doctor Iglesias Puga, un hombre acostumbrado a la libertad y al mando, se encontró de repente enterrado en vida, una sensación indescriptible. El zulo de Trasmoz no era una habitación, era un ataúd un poco más grande de lo habitual, un agujero húmedo, frío, sin ventilación natural, donde el aire se sentía pesado y viciado. Allí abajo el tiempo se deforma, los segundos se convierten en horas y las horas en siglos, una eternidad de angustia. El doctor, con su mente científica, intentaba mantener la calma, pero el cuerpo le fallaba. La edad, el estrés, la inmovilidad forzada empezó a pasar factura a sus músculos de 66 años, o sea, era una barbaridad. Daba 2 pasos y chocaba con una pared, daba otros 2 pasos y chocaba con la otra. Era una celda infernal. Años más tarde, su manager y amigo Alfredo Fraile contaría, con la voz entrecortada, cómo el doctor recordaba aquel encierro. Decía que el espacio era tan mínimo que sentía que las paredes se le caían encima, una sensación de ahogo permanente. La tortura no necesitaba ser física. El aislamiento y la incertidumbre eran suficientes para quebrar a cualquiera, para volver loco al más pintado. ¿Me van a matar hoy? ¿Habrán pagado el rescate? Esas preguntas debían martillar su cabeza cada vez que intentaba dormir en aquel camastro miserable. Y lo peor no era el miedo a la muerte propia, sino pensar en el dolor que su ausencia estaba causando a su familia, a sus hijos, a su esposa. Porque él sabía, mejor que nadie, que su hijo Julio se sentiría responsable, y no se equivocaba. Mientras el padre se consumía en la oscuridad de Zaragoza, al otro lado del océano Atlántico, en la lujosa mansión de Indian Creek en Miami, se estaba viviendo un infierno paralelo, una angustia compartida. La casa de Julio Iglesias, habitualmente un templo de fiestas y música, se había transformado en un búnker silencioso y triste, un velatorio anticipado. La reacción de Julio hijo fue visceral, casi animal, un grito ahogado de desesperación. Quienes estuvieron a su lado en esos días describen a un hombre derrotado, una sombra de la estrella mundial que todos conocían, irreconocible. El cantante más famoso del planeta, el hombre que podía tenerlo todo con un chasquido de dedos, se sentía completamente impotente. El dinero no servía de nada si no sabían a quién entregárselo. La culpa lo estaba devorando vivo, carcomiendo su alma. Julio no comía, no dormía. Se paseaba por los pasillos de la mansión como un león enjaulado, repitiendo una y otra vez la misma frase maldita. «Lo han secuestrado por mi culpa. Es por mí». Esa idea se le clavó en el cerebro, se arraigó en su ser, sentía que su éxito, su fama y su riqueza eran los únicos culpables de que su padre estuviera sufriendo aquel calvario. Hay un detalle que te rompe el corazón y que demuestra la inversión de papeles. Julio, el hijo poderoso, lloraba pensando en la fragilidad de su padre anciano.
Pobre viejo, decía entre lágrimas, con el frío que hace en Madrid y sin abrigo, porque nunca lleva abrigo. Fíjate en la simplicidad de ese pensamiento, en la humanidad que desprendía. No le preocupaba el dinero del rescate, no. Le preocupaba que su padre tuviera frío. La situación en Miami se volvió caótica, un torbellino de angustia y desesperación. La noticia había estallado a nivel mundial y la presión mediática era insoportable, asfixiante. Cientos de periodistas acampaban fuera de las propiedades de la familia, esperando una declaración, una foto, un gesto de dolor, cualquier cosa que pudieran usar. Pero dentro de la casa, el enemigo era otro, aún más insidioso. La desesperación atrae a los buitres, a los carroñeros de la información. El FBI tuvo que intervenir las líneas telefónicas de la mansión, porque empezaron a llegar llamadas de todo tipo de oportunistas y psicópatas, aprovechándose del dolor ajeno. Gente cruel que llamaba haciéndose pasar por miembros de ETA o supuestos informantes que prometían datos sobre el paradero del doctor a cambio de sumas millonarias. Imagínate el desgaste emocional de coger el teléfono pensando que es la prueba de vida de tu padre y encontrarte con un estafador intentando robarte en ese momento de debilidad. Fue un asedio psicológico brutal que puso a prueba la cordura de todo el clan Iglesias. Alfredo Fraile se instaló en la casa para gestionar la crisis, convirtiéndose en el muro de contención que evitó que la familia se desmoronara por completo. Los días pasaban, uno tras otro, y el silencio de los secuestradores reales era aterrador, una losa que caía sobre ellos. En España, la policía trabajaba contrarreloj. Sabían que cada día que pasaba, las probabilidades de encontrarlo con vida disminuían drásticamente. Eran tiempos violentos y un desenlace fatal era una posibilidad muy real que todos tenían en mente, aunque nadie se atreviera a verbalizarla, un miedo constante. Pero el destino, o quizás esa suerte de la que hablaba su tío en las memorias, volvió a decir sí, de forma milagrosa. El 17 de enero de 1982, todo terminó, y terminó de la forma más espectacular posible, como en una película de acción. No hubo pago de rescate, no hubo negociación oscura en un callejón, hubo una patada en la puerta. Los grupos especiales de operaciones, los temidos GEOs, asaltaron la vivienda en Trasmoz de madrugada. Fue una operación quirúrgica, brillante, fruto de una investigación policial meticulosa y, dicen algunos, de un golpe de suerte en una investigación paralela. Entraron como una exhalación, rompiendo la calma de la noche y el terror del secuestro de golpe. El doctor Iglesias Puga estaba en el zulo, aturdido por el estruendo. De repente vio luces, escuchó gritos imperativos y vio hombres armados hasta los dientes. Por un segundo, debió pensar que había llegado su final, que venían a ejecutarlo, que era el último aliento. Pero entonces escuchó las palabras más hermosas de su vida. «Doctor, somos la policía. Está usted libre». Lo encontraron sano y salvo, aunque visiblemente desorientado y débil. 20 días sin ver la luz del sol y sin apenas moverse lo habían dejado en shock, al borde del colapso. Las imágenes de su salida, apoyado en los agentes, con la barba crecida y la mirada perdida pero aliviada, dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos, un rayo de esperanza. La noticia llegó a Miami como un tsunami de alegría. Julio Iglesias colapsó, pero esta vez de alivio, la tensión liberada en un instante. El llanto de angustia se convirtió en llanto de liberación. Su padre estaba vivo. La pesadilla había terminado, o al menos eso creían, porque aunque el secuestro físico había acabado, las consecuencias de aquel evento iban a cambiar el destino de la familia para siempre. El secuestro de Julio Iglesias Puga fue un terremoto que sacudió los cimientos de la dinastía, actuó como un catalizador definitivo, brutal. Julio hijo tomó una decisión irrevocable esa misma noche, una decisión impulsada por el miedo y el instinto de protección más primario. España ya no era segura para ellos, ni para nadie de su familia. Hasta ese momento, sus hijos, Chabeli, Enrique y Julio José, vivían en Madrid con su madre Isabel Preisler y su abuela. Llevaban una vida relativamente normal dentro de su estatus privilegiado. Iban al colegio, tenían amigos en el barrio, eran niños españoles, pero el secuestro del abuelo mató esa inocencia de un plumazo. La orden de Julio fue tajante. Los niños debían mudarse a Miami inmediatamente. No había discusión posible. El riesgo de que ellos fueran el siguiente objetivo era demasiado alto, inaceptable. Imagina el desgarro para esos niños. De un día para otro tuvieron que dejar su colegio, sus amigos, su cultura y su idioma para encerrarse en una jaula de oro en Florida,
rodeados de lujos pero prisioneros del miedo. Este fue el momento exacto en que la familia Iglesias dejó de ser una familia española internacional para convertirse en una corporación global apátrida, sin raíces firmes. La seguridad se convirtió en una obsesión enfermiza. Los niños crecieron rodeados de guardaespaldas armados, de cámaras de seguridad, de muros altos. Nunca más volverían a caminar solos por la calle con la tranquilidad de cualquier otro niño, ni siquiera en Miami. El doctor Iglesias Puga también cambió, profundamente, aunque intentó recuperar su rutina y siguió visitando España, manteniendo su consulta y su casa en Madrid. Algo se había roto dentro de él, una grieta que ya nunca se cerraría. La sensación de vulnerabilidad ya nunca lo abandonaría, lo perseguiría como una sombra. Empezó a pasar largas temporadas en Estados Unidos, refugiándose bajo el paraguas protector que su hijo había construido, un refugio seguro. Pero aquí viene lo más sorprendente de esta historia, lo más impactante. Cualquiera hubiera pensado que tras una experiencia tan traumática y rozando los 70 años, el doctor se retiraría a una vida tranquila, a jugar al golf y a disfrutar de sus nietos en el anonimato, que se convertiría en un anciano venerable y silencioso. ¡Qué equivocados estaban todos! El secuestro no lo apagó, no lo consumió. Paradójicamente lo encendió, le inyectó una nueva chispa de vida. Al ver la muerte tan de cerca, al sentir su aliento en la nuca durante 20 días en ese agujero oscuro, Julio Iglesias Puga decidió que no iba a perder ni un solo segundo más de su existencia. Si la vida le había dado una segunda oportunidad, la iba a exprimir hasta la última gota, sin importarle el qué dirán, sin preocuparse por las convenciones. Fue en los años 90, ya lejos de aquel zulo maldito, cuando el doctor se reinventó. De las cenizas del trauma surgió un personaje nuevo, una figura mediática que nadie vio venir. El respetable ginecólogo dio paso al fenómeno social. Estaba a punto de nacer Papuchi. La prensa del corazón, siempre hambrienta de carne fresca, encontró en él un filón inagotable, una mina de titulares. A diferencia de su hijo Julio, que con los años se había vuelto hermético, misterioso y distante, midiendo cada palabra y cada foto, el padre era todo lo contrario. Era accesible, era divertido, era un libro abierto para todos. Empezó a frecuentar las mejores fiestas de Marbella y Madrid, siempre con ese bronceado perfecto, casi naranja, que se convertiría en su marca registrada, en su seña de identidad. Siempre impecablemente vestido con trajes de lino, mocasines sin calcetines y una sonrisa pícara que desarmaba a los periodistas más cínicos. Una sonrisa que ocultaba mucho. Se convirtió en el eterno seductor, el conquistador incansable. Las revistas lo adoraban y él adoraba a las revistas. Se creó una simbiosis perfecta, una relación de mutuo beneficio. Él les daba titulares jugosos y ellos le daban la atención que alimentaba su ego renacido, su vitalidad recuperada. Pero no era solo vanidad, no era una pose vacía, era una celebración desaforada de la vida. Era su forma de decirle a los terroristas, al miedo y a la vejez: «Aquí sigo y voy a disfrutar más que nadie. Os he ganado». Sus frases empezaron a calar en la calle. ¿Quién no recuerda su famoso raro, raro, raro? Lo usaba para todo, una muletilla pegadiza. Si le preguntaban por la política, raro, raro, raro. Si le preguntaban por los rumores de divorcio de su hijo, raro, raro, raro. Esa muletilla se convirtió en parte del argot popular español. Los humoristas lo imitaban, la gente lo repetía en los bares. Se había convertido en un icono pop, inesperado. Pero detrás de las risas y las copas de champán, el doctor estaba preparando su jugada maestra, el golpe de efecto definitivo que dejaría al mundo con la boca abierta y que desafiaría las leyes de la biología y la moral conservadora de la que él mismo provenía. En este renacimiento vital, el amor o la pasión, llámalo como quieras, jugó un papel central, transformador. Su primera esposa, Charo, la compañera de toda la vida, la madre de sus hijos, falleció en el año 2002 tras una larga enfermedad. El doctor la despidió con honores, esparciendo sus cenizas en el mar junto a sus hijos y nueras en una ceremonia íntima y dolorosa. Se cerraba un capítulo de medio siglo, una era. Pero para entonces el corazón de Julio Iglesias Puga ya tenía otra dueña, y no era un amor de vejez tranquila, de paseo por el parque. A principios de los 90, mucho antes del secuestro, había conocido a alguien que puso su mundo patas arriba. Una mujer estadounidense, morena, escultural y 48 años más joven que él. Su nombre era Ronna Kidd. Cuando la prensa descubrió la relación, se desató la tormenta, un huracán mediático.
La diferencia de edad era escandalosa incluso para los estándares liberales del mundo del espectáculo. «Es su abuelo», decían las malas lenguas. «Ella está con él por el dinero», aseguraban los tertulianos venenosos en los platós de televisión. Nadie daba un duro por esa relación, nadie creía en ella. Lo tildaron de capricho de viejo verde, de crisis de la mediana edad tardía, se burlaron de ellos sin piedad. Pero Julio y Ronna tenían un plan, y la solidez de su vínculo iba a callar muchas bocas, aunque para ello tuvieran que guardar secretos que ni siquiera la propia familia conocía del todo, un muro de silencio. En una maniobra de discreción inaudita para un hombre que vivía bajo los focos, Julio y Ronna se casaron en secreto. Sí, lo has oído bien, en una boda civil en Florida en el año 2001, sin exclusivas, sin invitados famosos, sin el circo mediático habitual. Solo ellos dos. La noticia de la boda se mantuvo oculta durante un tiempo, un pacto de silencio para proteger su intimidad y blindar lo que estaba por venir, lo verdaderamente impactante. Porque lo que venía no era solo un matrimonio, era un desafío a la naturaleza, una afrenta a la biología. El doctor, con casi 90 años a sus espaldas, no quería solo una compañera para ver la televisión, no, quería volver a empezar, quería ser padre de nuevo, por increíble que parezca. Aquí quiero lanzarte otra pregunta para que reflexiones y me dejes tu opinión abajo, porque es un tema candente. ¿Crees que es egoísta tener un hijo a los 90 años sabiendo que no lo verás crecer? ¿O es el acto de amor y vitalidad más grande que existe, un grito a la vida? Es un debate ético brutal que dividió a la sociedad española en aquel momento. Ronna, años más tarde, en entrevistas ya sin él, describiría su vida con Julio como una existencia plena, rica en emociones. Decía que, en la intimidad de su hogar, lejos de las cámaras, Julio no era el papuchi caricaturesco de la tele. Era un hombre culto, tierno, divertido y profundamente cariñoso. Un hombre que le hacía sentir la mujer más especial del mundo, sin importar la fecha de nacimiento que pusiera en el carné de identidad. Agárrate a la silla, porque si pensabas que el secuestro era el pico de intensidad de esta historia, estás muy equivocado. El clímax llegó en el año 2004 y no tuvo nada que ver con pistolas ni zulos, sino con la vida abriéndose paso contra todo pronóstico. El anuncio cayó como una bomba atómica en las redacciones de todo el mundo. Julio Iglesias Puga iba a ser padre. Pero espera, lee bien el dato, porque parece ciencia ficción. Iba a ser padre a los 88 años. La noticia paralizó a la opinión pública. Nadie lo podía creer. La gente leía los titulares y pensaba que era una broma del Día de los Inocentes. ¿Cómo era posible? Un hombre que había nacido mientras Europa luchaba en la Primera Guerra Mundial iba a cambiar pañales en el siglo XXI. El nacimiento de Jaime Nathaniel, el 18 de mayo de 2004, fue visto por el doctor como su victoria final, la cúspide de su existencia. Para él, ese bebé no era solo un hijo, era un trofeo, era la prueba irrefutable de que la muerte no podía con él, de que su virilidad seguía intacta y de que su capacidad médica era superior a la media, ya que él mismo supervisó obsesivamente cada detalle del embarazo. Imagínate la escena en el hospital. Un padre de casi 90 años sosteniendo a un recién nacido. Podría ser su bisnieto. La imagen era tierna, sí, pero también provocadora, una bofetada a las convenciones sociales. Sociólogos, médicos y tertulianos se lanzaron a un debate encarnizado sobre la paternidad tardía. Se escribieron artículos, se hicieron tesis doctorales, citando su caso como el ejemplo extremo de las nuevas familias. ¿Era ético? ¿Era responsable? Todo el mundo tenía una opinión, pero a Julio Iglesias Puga le importaba un comino lo que pensara la gente. Él estaba eufórico. Vivía una segunda juventud. Se le veía paseando el carrito, sonriendo con esa dentadura blancísima, desafiando al tiempo, diciendo que ese niño le había regalado 20 años más de vida. Pero la biología, cruel e implacable, tiene sus propias leyes y no perdona a nadie, ni siquiera a Papuchi. El final llegó de golpe, sin avisar, como suelen llegar las tragedias griegas. El 19 de diciembre de 2005, apenas un año y medio después de nacer su hijo Jaime, la luz de Julio se apagó. Fue en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Había ingresado sin que nadie pensara mal, pero nadie esperaba el desenlace fatal tan rápido. Una insuficiencia cardíaca aguda, derivada de un edema pulmonar, paró el corazón del hombre que parecía inmortal. Tenía 90 años exactos, había vivido 9 décadas, pero su muerte se sintió prematura. ¿Sabes por qué? Porque tenía tanta energía, tantos planes y tanta vida en la mirada,
que a todos se nos había olvidado que era un anciano. El impacto en España fue masivo. La noticia abrió los telediarios. El Tanatorio de la Paz se convirtió en un desfile de personalidades que demostraba quién era realmente este hombre. No era solo un personaje del corazón, era una figura transversal. Por allí pasaron desde la realeza de la música como Rocío Jurado y Rafael, hasta figuras del toreo como Enrique Ponce y Ortega Cano, políticos, deportistas, empresarios. Todos querían despedirse del doctor, pero hubo una imagen que rompió el alma de todos los presentes y que humanizó para siempre al mito. Julio Iglesias, el hijo, el astro, el hombre de hielo que nunca perdía la compostura, llegó desde Punta Cana completamente destrozado. Los testigos cuentan que apenas podía tenerse en pie. Ver al cantante más grande de la historia llorando como un niño pequeño ante el féretro de su padre nos recordó que al final del día, la fama y el dinero no sirven de nada cuando te falta el pilar de tu vida. Carlos, el hermano menor, tuvo que actuar como portavoz, pidiendo respeto y sencillez en medio del dolor inmenso. Pero esta historia, fiel a su estilo sensacionalista hasta el último segundo, tenía guardado un último giro dramático. Un secreto final que se reveló cuando el cuerpo del doctor ya descansaba en paz. Rona Keith estaba embarazada. Sí, lo has escuchado bien. Julio Iglesias. Puga volvió a ser padre después de muerto. Ruth, la hija que Papuchi nunca llegó a ver, que nunca llegó a tocar ni a acunar. Nació en el año 2006, meses después del funeral. Este nacimiento póstumo cubrió su legado con una capa de melancolía y asombro que todavía hoy pone los pelos de punta. Piénsalo un momento. Ruth y Jaime son tíos de Enrique Iglesias, de Julio José y de Chabeli, pero son décadas más jóvenes que sus sobrinos. El árbol genealógico de los Iglesias es un laberinto fascinante, una prueba viviente de que el amor y la vida no entienden de matemáticas, de edad, ni de lógica alguna. Ruth ha crecido en Estados Unidos, lejos de los focos que consumieron a su padre, ya ha cumplido la mayoría de edad, pero vive en un anonimato relativo, protegido. Fue una decisión consciente de su madre, Ronna, una leona protegiendo a sus cachorros del peso aplastante del apellido y de la leyenda inmensa de su progenitor. La herencia también dio mucho que hablar, por supuesto. Estamos hablando de una fortuna acumulada tras décadas de éxito médico y gestión patrimonial inteligente. Hubo rumores, como siempre los hay en las familias ricas, pero la realidad es que el reparto se gestionó con un hermetismo absoluto, discreto. El doctor dejó a su viuda y a sus hijos pequeños bien cubiertos, asegurándose de que aunque él no estuviera para protegerlos, su dinero sí lo haría. Julio Iglesias Puga fue mucho más que un personaje simpático de la tele, fue un fenómeno sociológico, una fuerza de la naturaleza. Su vida abarcó todo el espectro de la experiencia humana en el siglo XX. Conoció el barro y la sangre de la guerra civil, la seriedad y el respeto de la medicina, el terror helado de un secuestro terrorista y la frivolidad brillante del Star System global. Como médico, trajo al mundo a miles de españoles. Como padre, construyó en la sombra la carrera del artista latino más importante de todos los tiempos. Como víctima, su sufrimiento marcó el fin de la inocencia para toda una clase social. Y como Papuchi nos regaló una lección final que deberíamos tatuarnos a fuego, la juventud es, en gran medida, una actitud. Su biografía es la prueba definitiva de que la realidad siempre supera a la ficción, que la vida es el guionista más audaz. Fue un hombre que pasó de los pasillos grises de un hospital franquista a las portadas de las revistas a todo color, manteniendo siempre esa sonrisa pícara, que aunque fuera raro, era auténticamente suya. Vivió como quiso, amó hasta el último aliento y se marchó dejando al mundo con la boca abierta. Genio y figura hasta la sepultura. Y hasta aquí, la increíble historia del patriarca de los Iglesias, una vida de película que merecía ser contada sin filtros, con toda su verdad. Si te ha impactado esta historia tanto como a mí, no olvides suscribirte ahora mismo al canal Teras de Salseo. Activa la campanita para no perderte nada, porque lo que viene es aún más fuerte, te lo aseguro. Gracias por llegar hasta aquí. De verdad, ahora, mira la pantalla, porque te dejo otros vídeos del canal que te van a atrapar y te dejarán pegado al asiento. Haz clic ya y nos vemos en el siguiente.